Si querés saber cuál es la diferencia entre estas variantes de abdominales y estos otros ejercicios de zona media, quédate hasta el final del video que te vas a llevar una sorpresa. Muy bien, como se habrán dado cuenta, vamos a hablar de la zona media, también denominado core, pero nosotros preferimos llamarlo estabilidad central. Y se estarán preguntando, ¿qué es? ¿Para qué nos sirve? La estabilidad central es un concepto funcional que engloba estructuras musculares, osteo-ligamentosas y de control neural relacionadas con la región dorso-lumbar, pelvis y caderas, cuya participación conjunta permite un adecuado y óptimo control de la estabilidad y transferencia de movimientos entre miembros superiores e inferiores. Y acá es donde entran en juego los movimientos funcionales de empuje y tracción, que tanto destacamos en el video anterior, que si no lo viste, te lo dejo acá arriba. Te recomiendo que vayas a verlo. Sí, se estarán preguntando, ¿qué está diciendo este p...? Pensemos que no existen ejercicios específicos de control motor o de estabilización. Por el contrario, y acá viene lo importante, existe el control motor que provoca situaciones de estabilidad sobre los ejercicios. ¿Y qué quiere decir esto? Simple. Sin control motor no hay estabilidad. Y vamos con un ejemplo para que se entienda bien. Un ejercicio que todos conocemos es la plancha isométrica. Pero si por ejemplo en este ejercicio no se controla la hiperlordosis y la anteversión pélvica, es decir, no se tiene una buena técnica, esto no nos estaría sirviendo de mucho. ¿Y por qué? Porque acá no hay control motor, por lo tanto, no hay una técnica de ejecución óptima. Según Panjabi, la estabilidad lumbopélvica se ve influenciada por la interacción entre tres sistemas: el sistema de control pasivo, el sistema de control activo y el sistema de control neural. Comenzando por el sistema de control pasivo, el mismo está representado por discos invertebrales, ligamentos, cápsulas articulares y articulaciones interapofisarias. Su función es proporcionarle estabilidad a la columna, aunque también vamos a necesitar de los músculos, y por eso tenemos el sistema de control activo. Pero antes, también vale aclarar que el disco invertebral es el principal soporte de carga de la columna lumbar y está bien diseñado para soportar fuerzas de carga verticales, pero es vulnerable a las fuerzas rotacionales y de cizallamiento. ¿Acaso le suena este ejercicio? Abdominales oblicuos. Yo creo que sí. Y encima le agregamos carga, le agregamos kilos, le agregamos discos. Si continuamos con ese movimiento repetitivo, ese núcleo por algún lado se escapa. Se desgarra el anillo, sale el núcleo y ¿qué se produce? La famosa hernia discal. Continuando con el sistema de control activo, encontramos a los músculos y a los tendones, los cuales están preparados tanto para el movimiento como para la estabilidad. Es importante resaltar que la coactivación simultánea de muchos grupos musculares aumenta la rigidez de la columna. Otro motivo más de por qué la estabilidad que puedo lograr con este ejercicio va a ser 1000 veces mejor que lo que puedo llegar a lograr con esto. Acá no hay control motor, y si lo hay, no lo podemos comparar con las ventajas del ejercicio anterior. Acá lo que hay es un movimiento que está alimentando la flexión de la columna. Sí, es una flexión de columna. Pero vemos una cifosis dorsal por acá, una rectificación lumbar por acá, y si seguimos mirando detenidamente, más cosas vamos a encontrar. Esta columna claramente no está neutra, no está alineada. Muchos tienen el síndrome de cadena superior. Estamos todo el día manteniendo una misma posición, sentados en la silla de nuestra oficina trabajando, todo el día con el celular en la mano, mandando mensajes, y encima después salimos del trabajo,
Vamos al gimnasio y hacemos 653.000 millones de repeticiones de abdominales completos. Nuestra vida diaria está compuesta por movimientos de empuje, es decir, empujo el carrito en el supermercado, lavo el auto, cocino, lavo los platos, estoy con el celular. Si nos ponemos a pensar, muy pocas veces estamos realizando algún movimiento de tracción para realizar alguna actividad de la vida diaria. Por eso, para compensar esto, es muy importante pensar que a la hora de planificar nuestras rutinas, sería interesante incorporar ese concepto de tracción, de empuje y tracción. Es decir, realizar ejercicios de tracción mayoritariamente para compensar ese déficit de empuje, pero sin dejar de lado por completo a los ejercicios de empuje. Cuestionándose un poco más esos entrenamientos tan analíticos de, por ejemplo, pecho tríceps, espalda bíceps, hombro piernas. Obviamente siempre partiendo más desde una mirada funcional y no desde un objetivo como por ejemplo puede tener un físico-culturista. Continuando con el sistema de control activo, encontramos los sistemas musculares de estabilización lumbopélvica, los cuales son 5 subsistemas. Solamente los voy a nombrar, si no el video se va a hacer demasiado extenso, pero si quieren que haga un video hablando específicamente sobre estos subsistemas, me lo hacen saber en los comentarios. Comenzamos por el subsistema intrínseco representado por el músculo transverso, multífidos, diafragma y suelo pélvico. El subsistema oblicuo anterior involucra al oblicuo externo, aductores, línea alba facial abdominal y el recto abdominal. Subsistema oblicuo posterior. Tenemos al dorsal ancho, fascia toracolumbar y glúteo mayor. Subsistema lateral, cuadrado lumbar, glúteo mayor, tensor de la fascia lata, aductor mayor y aductores. Y por último, el subsistema longitudinal profundo compuesto por ligamento sacro-tuberoso, el bíceps femoral, el peroneo lateral largo, el tibial anterior y por otro lado tenemos al longísimo, espinales y el iliocostal. A grandes rasgos, lo importante de todos estos subsistemas es que van a cumplir una función de relación funcional y en algunos casos facial entre diferentes musculaturas del complejo articular. Y nos faltó el sistema de control neural, compuesto por el sistema nervioso central y los nervios periféricos. Básicamente, y no por eso menos importante, el sistema nervioso central será el que determinará los requerimientos de estabilidad dependiendo de la situación. Como conclusión y luego de todo lo anteriormente expuesto, les voy a dejar los ejercicios más interesantes, a mi entender, para entrenar la estabilidad central. Comenzamos con Press Palov, quizás uno de los mejores para trabajar. ¿Y por qué? Porque es un ejercicio de antirrotación y repasando un poco todo lo anterior, ¿cuál era uno de nuestros objetivos? Estabilizar nuestra columna. La idea es tomar la banda, extender los codos y quedarnos en una posición isométrica como se observa en el video. Eso sería el ejercicio. No entrenamos con rotaciones porque estaríamos haciendo justamente lo que no queremos que pase. Si le queremos dar más tensión, nos alejamos un poco más. Hay más variantes de este ejercicio, hoy solo vamos a ver esta, así pasamos a otros. Rueda de abdominales, otro gran ejercicio, pero ojo, hay que hacerlo de manera correcta. Algo a tener en cuenta es no realizar esta anteversión pélvica. Esta es la manera incorrecta. Lo que hay que hacer es una retroversión, como se ve acá, es decir, meter la cadera para activar los músculos de la zona media, así como también tener los pies juntos. Y si estoy arrancando con este ejercicio, lo recomendable sería arrancar con un rango de movimiento más corto. No hace falta que hagamos una extensión completa. Tampoco salgan corriendo a comprar una rueda para hacer abdominales. Seguramente tengan un skate por ahí tirado y cumple la misma función. Es una muy buena alternativa. Picho muerto. Brazos extendidos a la altura de los hombros y piernas flexionadas a 90 grados. Bajo pierna y brazo contrario de manera alternada. Simple. Aprieto zona media y glúteos. Hollow Position. Excelente ejercicio para los que practican calistenia.
y ni hablar para los gimnastas que deben conocer muy bien esta posición. El hollow es la técnica correcta que debo ejecutar en una dominada. Esta misma posición que ven acá es la misma que debo usar para hacer una dominada, así de simple. Las lumbares tienen que estar completamente apoyadas, estiro la punta de los pies para poder activar mejor los músculos del tren inferior, activo el abdomen, brazos extendidos y cabeza neutra. Plancha, lo mismo que vimos con la rueda abdominal, hay que realizar una retroversión pélvica, activar abdomen y glúteos y cabeza en posición neutra. Entre otras variantes tenemos la plancha en cuadripedia con extensión de brazo y pierna contraria y la famosa plancha lateral. Por último, Superman. Acostado de cúbito ventral, es decir, boca abajo, levantamos brazo y pierna contraria. Así de simple. Y para finalizar, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿agregarían algún otro ejercicio aparte de todos los que vimos? Me lo dejan en los comentarios y muchas gracias por ver este video.